El liderazgo no es una característica innata, más bien es una habilidad que con el tiempo podemos mejorar y perfeccionar. Pero la pregunta es, ¿cómo hacerlo? Explorando diversas aristas de liderazgo y conversando con líderes, trataremos de aproximarnos a herramientas, consejos, experiencias que se traduzcan en ayudas tanto para quienes son líderes como para aquellos que inician o tienen la inquietud de volverse líderes. Hola, mi nombre es Oscar Luna y esto es Mejorando tu Liderazgo, conversaciones con líderes para líderes. Comenzamos. Hola, bienvenidos a otro episodio de Mejorando tu Liderazgo, el podcast para tratar de ayudarles a los líderes a mejorar y para quienes quieran empezar este camino, pues también tener herramientas. Hoy vamos a hablar de liderazgo emocional y para esto traje a una invitada, quien es parte de la compañía Irradiate More, una compañía mexicana que está dedicada al coaching de alto rendimiento. Ya platicaremos de qué se trata esto, pero Patti es licenciada en Sistemas Computacionales Administrativos por parte del TEC de Monterrey. Desde 2013 ha asistido al World Business Executive Coaching Summit, donde asisten personalidades tan grandes como Brendon Burchard, Jim Quick, Robin Sharma, Mel Robbins, entre otros. Seguramente los han escuchado. Y ha tenido 17 años de carrera en empresas transnacionales. Y por ahí también tiene una certificación en coaching para niños y otras cosas específicas ahí para los niños que también me gustaría platicar con Patti. Ella es Patricia Iribe. Patti, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Oscar. Muy contenta de estar aquí con tu audiencia. Muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrada y agradezco precisamente la invitación. Pues muchas gracias a ti, Patti y al equipo de Irradiate More. Tengo que mencionar que pues veo que son un gran equipo, una gran compañía, Tania Linares, entre otras personas. También les mando un fuerte abrazo y saludo y creo que son una gran compañía, Patti. Muchas gracias por aceptar la invitación. Patti, pues tú iniciaste en una carrera universitaria en computación. Ya he tenido varios invitados que tienen un inicio por un lado y terminan en otro porque pues así es la vida, ¿no? Creo que difícilmente alguien termina donde visualizó y menos cuando estamos chavos y no sabemos ni para dónde vamos, ¿no? Pero bueno, estuviste ahí, tienes tu carrera en empresas transnacionales y de repente te mueves al tema del coaching, ahora sí al 100%. Incluso también tienes ahí con los niños esta parte de maestra de yoga, está interesante. Tienes esta área de la infancia que está también padre. Entonces, ¿cómo fue este camino de llegar a esto del coaching? ¿Cómo fue que llegaste al coaching de alto rendimiento? Y pues está el área de los niños también que me parece interesante. Platícanos, Patti. Claro, con mucho gusto. Fíjate que justo estudié sistemas computacionales, tuve la suerte de estar en el TEC de Monterrey y saliendo del TEC tuve la fortuna de trabajar en empresas transnacionales enfocadas justamente en el área de sistemas. Y en mi último periodo estuve en Microsoft y estando en Microsoft la verdad es que tuve una carrera, digamos, relativamente larga porque estuve 12 años ahí. Pero los 2 últimos años no fueron años muy felices para mí. Y quiero ser muy clara en esto, no tenía que ver con Microsoft, tenía que ver conmigo. Ok. Y la razón principal es que tenía a mis hijos muy pequeñitos. Mi ilusión siempre fue poder seguir desarrollándome en el mundo profesional, pero también formar una familia. Y tuve la suerte de que algunas personas me consideraban como una persona que lograba el equilibrio y el balance entre su vida personal, familiar y su vida profesional, pero la realidad de las cosas es que era una pantalla. No estaba logrando ese balance. Y durante 2 años estuvo rondando en mi cabeza el salirme del mundo profesional para dedicarme a mi familia. Y tenía un conflicto personal, mental y emocional porque no quería dejar mi carrera profesional, pero estaba pesando mucho más dejar a mis niños pequeñitos. Y entonces el conflicto me duró 2 años. Vale. Y durante esos 2 años estuve tratando de leer y de aprender de mí y pues me topé con el coaching. Afortunadamente me topé con el coaching. Y entonces yo fui un cliente de coaching que gracias al coaching y a terapia, tengo que admitir también que acudí a terapia. Y Ok. creo que uno de los elementos que ayuda al ser humano es también saber pedir ayuda. Ujú. Y a través del coaching me empezó a interesar mucho el tema, o sea, de ser un cliente de coaching me empezó a interesar el mundo del coaching. Finalmente, gracias a mi proceso de coaching, decido tomar la decisión de dejar la empresa
Ujú. dedicarme a mi familia. Y fuera del mundo profesional dije, tengo que hacer también algo con este mundo profesional porque si no voy a empezar a sufrir. Y Ujú. entonces fue en ese momento que decidí empezar a estudiar acerca de coaching. Y curiosamente, estando con mis hijos que eran pequeñitos, también pasó la situación de cómo llevo también mi vida con mis hijos. Y he estado en el mundo profesional, he dejado a mis hijos a cargo de la guardería y de gente que los cuida. Y ahora tengo que aprender a tener esta vida de mamá de Ujú. tiempo completo. Y Mm. entonces se presentó, porque yo creo que así es la vida, cuando estás buscando se te presentan las oportunidades, se presentó el que viniera la representación de una escuela de coaching a México especializada en niños. Qué padre. Entonces, curiosamente, me certifiqué primero en coaching para niños y familias y Ujú. después ya en el coaching profesional. Y así fue como llegó este mundo a mi vida. Órale, qué padrísimo. Y Beto, si no mal recuerdo, Beto es el fundador o el CEO, digamos, de Irradiate More, y también estuvo en Microsoft. De ahí lo Así es. conociste y de ahí te jaló, o fue otra historia. Digo, me Fíjate imagino, ¿verdad? que O nos fueron caminos separados y se unieron después. Sí, justo, fueron caminos separados. Él estuvo en Microsoft, cuando yo entré a Microsoft, él ya Ujú. estaba ahí. O Mm. sea, su carrera en Microsoft fue mucho más larga que la mía. Sí. Nos conocimos ahí, nos tocó trabajar juntos. Luego a él lo promovieron y se fue a Latinoamérica. Ujú. Eh, nos desconectamos. Obviamente nos veíamos en eventos mundiales dentro de Microsoft y seguíamos de alguna manera en contacto, pero como muy distante. Ujú. Él regresa a México como director general de Microsoft México y yo estuve en este periodo, cuando él regresó yo ya estaba en el periodo de querer salir. Ujú. Salgo primero yo y literalmente medio le pierdo la pista. Ok. Eh, pero obviamente cuando él sale de Microsoft también decide meterse a este mundo del coaching y nos volvemos a encontrar. Y ahí coinciden. Entonces yo creo que era cuestión del destino, ya nos conocíamos y dado a que ya nos conocíamos, él ya me había visto trabajar y eso le generó confianza y la verdad es que estoy muy agradecida con su invitación de trabajar con él de vuelta ahora en este mundo del coaching. Lo importante de las relaciones, ¿verdad? Y esta parte que también lo he platicado en otras ocasiones de, sea el momento que sea de tu vida, las crisis son para salir a un nuevo lugar, ¿no? No, si nos quedamos atorados, y digo, en este momento que estamos tan complicados, si nos quedamos atorados en la crisis y no salimos hacia algo diferente, tenemos que tener ese momento duro. Tú dices que fueron 2 años. Hay gente que nunca toma la decisión y se puede quedar otros 10 o 15 o los que sean y después ya se no se la, ya se, bueno, puede haber muchas, a lo mejor ya no tienen oportunidad, ya no lo hacen, ¿no? Ya no lo hacen por la razón que sea y se queda ahí, ¿no? Y tú tomaste la decisión y eso creo que es importante también, ¿no? Que la gente, que entendamos que las crisis son para hacernos reflexionar, hacernos pensar, tener un proceso de transformación hacia un nuevo camino, que mucho tiene que ver con el coaching, ¿no? El coaching, siempre en las entrevistas que he tenido, ya he tenido varios coaches, dicen hay que hacer las preguntas difíciles, hay que tomar las decisiones difíciles, ¿no? Y, Sí, y tiene que ver también con tomar conciencia, que el proceso del coaching te ayuda a tomar conciencia. Yo siento que esos 2 años pudieron haber sido acortados uh-huh. con una toma de conciencia más temprana de mi parte y el coaching te ayuda en esas tomas de conciencia. Sí, digo que vaya, cada quien tiene su proceso y qué bueno que fueron 2, te digo, y no otros 10 o 15, ¿no? Bien, pues estamos hablando de liderazgo emocional, así que pues digo emocional, eso quiere decir emociones y habría que entender muy bien qué son las emociones, ¿no? Entonces me ayudaría mucho, Pati, que empezáramos por definir para ti qué es una emoción y por qué tiene tanto impacto en el liderazgo esta parte emocional, que es la parte más reciente, ¿no? Creo que antes no se hablaba de lo emocional y ahora hubo una revolución y hay cambio, y hubo un cambio al respecto, ¿no? Pero, ¿por qué? ¿Qué son las emociones y cuál es el impacto en el liderazgo de ello? Yo como entiendo las emociones es que es un sistema de señales que tenemos que aprender a entender, a cómo interpretar estas señales y poderlas utilizar en nuestro beneficio. Ha cobrado un gran impacto porque el ser humano es un conjunto de emociones
Y en el liderazgo, como tú mencionas anteriormente, se decía, bueno, el liderazgo es profesional y no tiene nada que ver con tu vida personal. Sin embargo, no hay manera de poner una raya que separe una cosa de la otra. Todo lo que pasa en tu mundo emocional se vierte en tu mundo profesional y lo que pasa en tu mundo profesional se vierte al mundo emocional. Entonces, nos hemos dado cuenta afortunadamente de que como no se puede pintar una raya en este sistema de señales y las emociones se van a manifestar en cualquier ámbito de nuestra vida, ahora es importante también tocarlo en el tema del liderazgo. Y lo considero importante en el tema del liderazgo porque el liderazgo tiene que ver con personas. Ujú. Y todos los seres humanos manejamos este sistema de señales. Entonces, un líder tiene que aprender a entender no solamente sus señales, sino las señales del equipo al cual está liderando. Entonces, es importante hablar de liderazgo emocional porque no se trata solamente de que seas un buen líder profesional, hablando Ujú. específicamente en ese sentido, Ujú. sino que tienes que también poner el ejemplo de cómo manejar estas señales. Ok. Sí, esta barrera que existía antes de querer separarnos, de querer ser como, sí, lo profesional y era una especie de muro. Alguien me lo interpretaba alguna vez, algún compañero o compañera me comentaba, tú cuando dices no lo tomes personal en el trabajo, pues es imposible porque somos personas. Entonces, muchas veces esas ganas de represión, de bloqueo, terminan siendo muy contraproducentes, ¿no? Entonces, es entender que la persona es una claro, puede manifestar su personalidad de distintas maneras, pero va a ser, esa parte emocional está dentro o fuera de la empresa, ¿no? Dentro o fuera de la organización, dentro o fuera de aquella actividad que esté realizando, porque como tú dices, llegas a casa también, en fin, eso que mencionas es bien importante, ¿no? No hacer esa separación, que creo que tiene que ver más con una vieja escuela, pero ciertamente creo que hay todavía un estilo de liderazgo ahí presente que pretende hacer esa disociación, ¿no? Cuando es imposible. Eh, Sí, de acuerdo. en Irradiate More, pues estamos hablando del coaching de alto rendimiento y lo que tú haces. Y pues usualmente cuando escuchamos alto rendimiento pensamos en deportistas, ¿no? Cuando platicamos antes de la entrevista, yo conocía el libro que tienes por ahí de High Performance Habits de Brendon Burchard y entonces tengo alguna idea, pero seguramente hay personas que no entienden bien que el coaching de alto rendimiento no es solo para deportistas. Así que, ¿de qué se trata esto del alto rendimiento, Patti? Y gracias por la pregunta, sí, y me ayuda mucho a aclarar justamente cómo vemos el alto rendimiento. El alto rendimiento, como lo vemos nosotros, es vivir por arriba de las normas estándares de manera consistente en el largo plazo, sin descuidar tu bienestar y tus relaciones importantes. Y con esto te lleva a visualizar todo de una manera holística, de una manera integral. Mucha gente entiende alto rendimiento, como tú bien dijiste, como estos deportistas que se van al extremo, a llevar su vida al extremo con tal de conseguir solo una meta. Lo que definimos como alto rendimiento es justamente algo que integra todas las partes de tu vida. Lo que no queremos es que vamos a suponer que eres un profesionista en busca de un progreso profesional, llegas a un puesto directivo que anhelabas y cuando volteas tu salud está dañada porque no la cuidaste, es decir, puedes tener un infarto, puedes justo tener muchas consecuencias a través del estrés porque no viste por tu bienestar o perdiste las relaciones importantes y estás a punto de divorciarte. No es lo que queremos para ti. Entonces, lo que se busca en el alto rendimiento es siempre ver cómo puedes superar estas metas que estás buscando en tu vida, porque estas metas del alto rendimiento las defines tú. Pueden ser de una forma para ti, de otra forma para un colaborador tuyo. Cada quien define el éxito de manera personal que está buscando en la vida. Y eso es vivir por arriba de esas normas de manera consistente en el largo plazo, porque va a haber altas y bajas. La vida siempre te va a presentar desafíos y la Ujú. idea es que si caes, te recuperes rápidamente y si caes, no caes profundo y además que veas tu vida de una manera integral, cuidando tu bienestar, tu salud, tu felicidad, pero Ujú. también las relaciones importantes en tu vida.
Oye, Pati, y se me ocurre preguntar porque es de hecho un tema que he estado escuchando recurrentemente y que tiene que ver con liderazgo emocional. Y estás hablando mucho del balance o de la búsqueda del equilibrio. Y yo veo que también todavía hay mucha escuela de que eso no es cierto, de que tienes que trabajar 1000 horas más, de que tienes que dar, sí, que tienes que dar mucho. Y me incluyo que personalmente muchas veces hago ese tipo de cosas. Y bueno, tienes un gran cardón o tienes ese tipo de escuela de trabaja y dale más duro que todos los demás porque si no te van a ganar la carrera. El equilibrio bueno, tú lo estás diciendo que sí es posible, pero igual hago la pregunta. No es una fantasía el equilibrarse o de verdad es posible. Y fíjate, me encanta que lo hayas tocado porque algo importante en esto es que a veces pensamos que tenemos que tener que equilibrio o balance de Ujú, vida significa las mismas horas para todas las áreas de nuestra vida. Y mm, eso es imposible, porque claro. solamente tenemos 24 horas en el día. Ujú, Y generalmente le invertimos entre 8 y un poco más al trabajo de lunes a viernes. Y estoy hablando en términos generales. Y después dices, bueno, ¿dónde me alcanzan las demás horas si tengo que dormir también 8 horas para mi bienestar? ¿Y dónde claro. están mis relaciones si ya no me quedan más horas del día? Entonces, en realidad, cuando hablamos de equilibrio, hablamos de momentos en el tiempo y hablamos de contrapesos. Y déjame explicarte el concepto de Ujú, contrapeso. Es, si hoy, por ejemplo, tuvieras un reto profesional que te está demandando muchas horas, que tengas presente y consciente cuándo le vas a dedicar en este momento a ese proyecto importante, pero después cómo lo vas a compensar con un ujú, contrapeso. mm, Entonces, si hoy le vas a dedicar más horas de tu vida a ese proyecto profesional, ¿cuándo le vas a dedicar más horas de tu vida a tu salud, tu bienestar? ¿Cuándo le vas a dedicar más horas de tu vida a tu familia, a tus relaciones, a tu pareja, si tienes pareja? Es cómo conseguir y tener claros tus contrapesos. Y entra otra vez la conciencia aquí. Es el ser consciente de estos momentos en el tiempo y la idea también es manejarte de manera más equilibrada. ok. La vida no es de distribuyen el mismo número de horas para todas las áreas de mi vida porque no es No es realista, factible. no es factible. Y entonces Ujú, ahí es donde como que contaminamos el concepto de balance y equilibrio. mm, Estamos pensando en lograr eso, eso es prácticamente imposible. ok, La idea es hacer estos contrapesos en ok. nuestros momentos de la vida. Muy bien, muy bien. Gracias, Pati. Pues sí es importante porque muchas veces podemos pensar que el balance, el equilibrio no es posible y hay que pensar en los contrapesos. Me gusta más esa idea. De hecho, coincide con algo que me comentaban hace poco. El esposo de mi suegra es una persona que considero le tengo estima y tiene un conocimiento de la vida y él lo ponía como si tuvieras una serie de bolitas en una especie de cuerda. Entonces ahí es donde entra lo de los contrapesos. Si se está jalando mucho, pues todas las demás bolitas se van a ir hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Y justo es lo que tú estás mencionando. Eh, en la inteligencia emocional, pues entra con Daniel Goleman, ¿no? Creo que es el primer gran teórico de esto y realmente reciente, digo, no recuerdo el año exacto, pero no debe ser más allá de los 90, 2000 quizás, incluso. Es algo muy reciente, ¿no? Entonces, y bueno, quizás por eso han venido, eh, tarda un poco, ¿no? En cambiar las estructuras, como muchas otras cosas que se han revolucionado también. Y pues se ha comprobado que el coeficiente emocional tiene más peso que el intelectual, ¿no? Eh, y bueno, ¿nos puedes profundizar entonces tanto lo que dice Goldman y lo que haya en teorías y lo que ustedes proponen en Irradiate More con respecto al coeficiente emocional, sus elementos, etcétera? Sí, con gusto. El tema, sí, como bien dices, se empezó a estudiar desde antes con psicología y muchos psicólogos, hasta llegar a Goldman, que ya lo estructuró un poco mejor, eh, han estudiado acerca del impacto de las emociones en nuestro comportamiento. Y en realidad lo que se resume es que estas señales que comentaba en un principio, que son las emociones, Uh -huh, generan una reacción o una acción. Y en muchos casos es una reacción o acción inconsciente. Es decir, es un impulso. uh -huh,
como que generalmente no lo controlamos. Y la idea de la inteligencia emocional es cómo aprender a dominar justamente esos impulsos y esas reacciones. La teoría de Coleman habla de un autoconocimiento, donde identifiques cuál es esa señal, cómo interpretar esa señal y después aprender, después de ciertos pasos, a regular esa señal o esa reacción. Y eso te lleva a tener un mejor manejo de tus emociones. Nosotros manejamos en Irradiate More una frase que dice, no te dejes manejar por las emociones, sé tú el que maneja las Mm, emociones. mm, Domina tus emociones y quiero ser muy clara con el tema de domina, no se trata de suprimir o de oprimir las emociones, se trata de saber e interpretar la señal el mensaje que nos quiere transmitir la emoción y manejarla nosotros con conciencia en el tema de la reacción o la reacción que se genera como consecuencia. Entonces, hablando del coeficiente intelectual y la inteligencia emocional, la importancia radica en que muchas de las reacciones, tú puedes ser la persona más brillante con muchísimo dominio de conocimiento académico, intelectual, pero si no sabes manejar la señal que te transmite una emoción y tu reacción no es la adecuada para la situación que estás viviendo, tu conocimiento se va a la basura. Y entonces ahí es donde el coeficiente intelectual deja de tener la relevancia contra la inteligencia emocional. Entonces, y no pasa igual a la inversa. Tú pudieras tener un alto manejo de tus emociones y poco coeficiente intelectual y todavía ser mucho más capaz que alguien que está a la inversa. Entonces, por eso es que se volteó a ver justamente la importancia de la inteligencia emocional. Sí, platicaba con Ruth Aguirre, ella fue mi ex jefa en otra entrevista. Justo eso era lo que decíamos. Ese es un problema muy común en las empresas. La gente llega por su conocimiento técnico, más no por su manejo de liderazgo, de comunicación, de manejo de equipo y sobre todo emocional. Digo, mi experiencia propia me lo dice. Yo llegué a manejar equipos y tuve muchos problemas porque pues era como un robot, pues. Yo sí tenía mucho esta cuestión, y a lo mejor todavía un poquito, le echamos ganas, pero todavía tenía mucho esa cuestión de querer separarme, ¿no? De tener este muro y era muy difícil para mí tener relaciones interpersonales, ¿no? Y bueno, la vida, la experiencia y el estar escuchando a gente como tú, pues me ha hecho cambiar. Eh, y esta mención, esto que dices de las emociones me recuerda mucho a esta analogía con la bebida, que dicen mucho, la diferencia entre ser alcohólico no es si la bebida te maneja a ti o tú manejas a la bebida. Y la bebida, pues obviamente es un escape, ¿no? De muchas emociones que uno trae, que se guarda y en ese momento las dispara, pero creo que hago una coincidencia mucho con lo que estás diciendo, con que si tú manejas la emoción o la emoción que se traduce en una reacción o una acción, o si la emoción te maneja a ti. Me recordó mucho a esta cuestión de la bebida. Y ahorita que entramos en este punto de, bueno, qué tanto manejamos o no, qué tan, y luego vuelves a mencionarlo a la conciencia, ¿no? Ser conscientes, el autoconocimiento, conócete a ti mismo y conocerás el universo. Luego por ahí escuché que la propuesta, alguien de coach ontológico que decía, luego después es diseñarte a ti mismo, pero bueno, eso ya es otro nivel. Hay bloqueos, ¿no? Los niños son muy transparentes. Los niños, en otras charlas, alguien decía, pues los niños, si están enojados, muestran su enojo. Si están contentos, y pueden estar de un minuto a otro con todas las emociones. Pero con la vida adulta vamos generando estos bloqueos, estas represiones. Y aquí pues recuerdo el terreno de la programación neurolingüística por un lado, el de la psicología, tú misma lo dijiste, yo tomé terapia. ¿Cómo podemos trabajar, además de la terapia, que sí es aconsejable, creo que todos en algún momento deberíamos de estar en eso, pero bueno, si alguien, independientemente de esa decisión, ¿qué aconsejarías para trabajar todo esto? Déjame irme un poquito para atrás para rescatar algo de lo que comentaste de tu experiencia personal. Ujú, Tú decías, tuve problemas en el manejo de mis emociones con un equipo de trabajo y he estado trabajando en eso y mejorando. De eso se ujú. trata. Y la buena noticia es que alguien que sienta que no tiene la suficiente inteligencia emocional puede aprender a tener Por esa supuesto, inteligencia por emocional. supuesto, por supuesto. Es un buen Entonces, mensaje.
Me encanta lo que acabas de decir porque es un gran ejemplo que yo creo que la mayoría hemos vivido. Sí. Bien dijiste que los niños son muy naturales y espontáneos en el manejo de sus emociones, no tienen estas programaciones o bloqueos y la vida adulta nos ha empezado a llenar de esto. Como se dice en el coaching, nos llena, es como las capas de una cebolla, nos van llenando de capas. Yo le llamo más bien que tienes un baúl en donde empiezas a poner tus emociones en el fondo del baúl y después vas poniendo cobertores en el baúl y después ya no sabes cuáles son esas emociones que tienes que rescatar para el Mm, momento adecuado. Y se trata mucho de ir quitando esos cobertores que están en el baúl para encontrar las emociones apropiadas. Entonces, en el tema de los niños, realmente los bloqueos se van formando precisamente por el ambiente que los influye. Y en el ambiente que los influye están primero sus padres o tutores, luego la escuela con los maestros y el ambiente escolar, y finalmente la cultura o la sociedad. Y eso nos llena de creencias que afectan nuestra manera de pensar, que afectan nuestras emociones. ok. Y ahí es donde se genera un círculo en donde el adulto ya después no sabe qué emoción es la apropiada, porque hay pensamientos que le dicen que hay emociones negativas y que hay emociones positivas, y entonces frena el poder fluir con esas emociones de manera natural y espontánea y de manera sana. Ujú, ¿Qué quiero decir de manera sana? Que todas las emociones tienen un objetivo. ujú. Entonces, no hay emociones buenas y malas, es entender cuál es el objetivo o misión de la emoción. Y una vez que lo comprendemos, podemos utilizarlas de la manera adecuada. Manera adecuada significa la intensidad, la duración y la utilidad que tiene la emoción. Te Ok. pongo un ejemplo. Si tú te enojas, generalmente, y pongo el ejemplo porque generalmente el enojo es visto como una emoción negativa. Ujú. Pero el Sí, pues, enojo generalmente se te genera con el objetivo y la intención de protegerte de posiblemente de un abuso de alguien más. Entonces imagínate que alguien pisotea tus valores o pisotea tu integridad y te enojas y suprimes el enojo. Lo que haces es permitir que la gente siga abusando o pisoteándote. sigue pasando por encima de ti, claro. Es correcto. Entonces, si tú entiendes que el enojo se está manifestando para decirte, hey, ponte alerta, alguien se está pasando de la raya contigo, lo interpretas de la manera adecuada y eres lo suficientemente inteligente en regular la intensidad y comunicar hacia afuera que ya no es posible que pisoteen o que rebasen esa línea, has hecho un manejo apropiado del enojo. Qué interesante que menciones esto de que no hay buenas ni malas emociones, porque desde ahí vamos empezando, ¿no? ¿Cuántas veces le decimos a los niños, no, no está bien que te sientas así, o no está bien que te sientas, no te enojes porque son tus primitos, o son tus, o es tu tío, y bueno, ya ni platicamos qué cosas pueden suceder con eso, ¿verdad? Eh, qué importante es entender que estas creencias, y esta es otra palabra clave que estás diciendo, no son eternas, ¿verdad? Tienen un origen y si encuentras ese origen, entonces ya le vas a poder dar otro sentido y decidirás si esa creencia tiene utilidad o no, o la cambias por otra cosa, porque las creencias no, ese es importante, no pensar que son cosas que están escritas sobre piedra. Volvemos a lo que tú mencionabas, no, nada está escrito en piedra. Si eres una persona que se siente con esta deficiencia emocional, eso no significa que tiene que ser así para siempre, porque uno lo puede entender, irse al origen y cambiar esa percepción para tener una reacción o acción diferente. Y eso del enojo es un ejemplo muy padre, porque pues sí, usualmente pensamos que no es bueno enojarse cuando es una señal de que probablemente estamos sufriendo un abuso, ¿verdad? Entonces, muy, muy bien. Gracias, Pati. Creo que queda muy claro ahí cómo le podemos ir haciendo. Digo, independientemente de la terapia, que pues creo que también es importante. El estrés, esa palabra creo que es el coco para que se menciona, ¿no? Siempre se hablaba, recuerdo que en alguna ocasión decían que era la enfermedad del siglo XX, si no mal recuerdo. En alguna ocasión escuché eso. Sin embargo, bueno, el estrés no se menciona que es algo no bueno ni malo, es una reacción también del organismo
y a lo mejor cuando hay un desequilibrio es donde hay un problema, ¿no? Pero sí, pero sigue siendo una fuente de ansiedad muy importante, más quizás en las condiciones actuales, evidentemente, ¿no? Por el encierro. Y puede jugar de una forma muy desfavorable en nuestra toma de decisiones, sobre todo si estamos en un puesto de liderazgo o de cargo de un equipo. ¿Qué dirías por el trabajo específicamente de esta emoción o de esta reacción del cuerpo llamada estrés? Sí, y me gusta cómo lo planteaste porque efectivamente el estrés es neutral. El estrés lo que genera es que haya sustancias en nuestro organismo que son naturales, Ujú. que generan el estrés y nosotros generalmente lo vemos como malo, pero el estrés lo que hace es que suba el ritmo para que podamos reaccionar ante un evento. Y a veces nos ayuda a agudizar nuestra atención para poder resolver un problema. Ujú. Sin embargo, el mal del siglo es el estrés crónico. Ok. Porque lo que tenemos que hacer en realidad es aprender a manejar cuándo el estrés nos está ayudando como impulso y cuándo, si se mantiene, está desgastando nuestra máquina. Ok. Está afectando nuestra salud, está afectando nuestras emociones y nuestros pensamientos. Y desafortunadamente estamos viviendo con un estrés crónico ya generalizado. De hecho, déjame comentarte una triste estadística que además esta estadística salió el año pasado antes de la De la pandemia. pandemia. Ok. Y es que los países que estaban con estrés crónico o fatiga extrema, como se le llamó, Ujú. el número uno era China, después de Estados Unidos y en tercer lugar estaba México. Válgame. Y desafortunadamente en esta estadística superamos a China y superamos a Estados Unidos. Entonces es sumamente grave el estrés que estamos viviendo en nuestro país. Y con la pandemia, bueno, ni se diga, ¿no? Se ha incrementado aún más. ¿Qué podemos hacer con el estrés? Primero es que tenemos que aprender a reconocer las señales. ¿Qué es lo que, cómo me siento, cuando ya estoy estresado, qué pasa conmigo? Porque una de las cosas que nos ayuda a manejar inteligentemente nuestras emociones es primero hacer un censo sobre cómo se siente nuestro cuerpo. Y uno de las condiciones que estamos viviendo últimamente, todos los seres humanos, no solamente en nuestro país, es que estamos viviendo del cuello hacia arriba. Vivimos mucho en la cabeza y en los pensamientos y nos desconectamos de las sensaciones que nos está transmitiendo el cuerpo. Entonces no te das cuenta que tienes las rodillas tensas, que tienes la mandíbula apretada, que tienes las articulaciones adoloridas y el cuerpo nos está mandando señales de estrés. Y eso es uno de los principales pasos para manejar nuestra inteligencia emocional, empezar a reconocer qué se siente en nuestro cuerpo para identificar esas señales. Entonces, si te Ujú. fijas, se manifiesta en el cuerpo. Te Sí, duele la espalda, te duele el cuello, te duele sí, la claro. cabeza. Se manifiesta el estrés. Entonces, lo primero es tratar de identificar esa recurrencia para decir, ah, ok, ya sé que cuando me empieza a doler la quijada, hay señales de estrés para mí. Ujú. Lo siguiente es que empieces a tratar de reconocer qué siento cuando tengo estrés. Mm. Generalmente cuando se genera ansiedad, la ansiedad es porque ponemos nuestra mente en un futuro incierto. Ujú. La ansiedad es un futuro incierto, es no vivir en el presente. Y entonces algo que se recomienda mucho para el manejo de estrés es regresar al presente. Ok. Y regresar al presente se puede hacer respirando profundo y poniendo atención en la respiración y en nuestro cuerpo. Mm. Si ahorita te preguntara, ¿qué sientes en tu dedo gordo del pie? ¿Qué me dirías? Pues déjame, primero voy para allá. Exacto. Es irnos al presente, irnos a nuestro Ok. cuerpo que olvidamos. Y te Sí. dije el dedo gordo del pie porque creo que es lo que menos pensamos en la Sí. vida. Es lo que menos conciencia hacemos. Es Sí, más fácil claro. hacernos consciente como del tórax para arriba. Sí. Y es un poco regresar al presente. Este tipo de preguntas te ayuda a ubicarte ahorita, justo. Ujú. Entonces, si estabas pensando en qué voy a hacer mañana y cómo voy a solventar el mañana y esto que te genera ansiedad, Ujú. lo importante es regresar al presente y reconocer estas sensaciones en el cuerpo. Y te ayudan mucho con el manejo de estrés.
Muy bien. Esta parte del podcast le va a encantar a mi señora porque mi esposa me insiste mucho en platícalo, verbaliza lo que sientes y no lo ignores. O sea, la palabra clave aquí que tú estás diciendo es no ignores, porque llega un punto en que ya ni siquiera eres, sí, o sea, ya no eres consciente de los dolores, ¿no? Como lo mencionaste. Digamos que esta filosofía de que la ignorancia es la felicidad, pues está totalmente mal, ya ni siquiera por un tema de conocimiento del mundo, sino conocimiento propio, ¿verdad? Si no, si eres ignorante de tus propias sensaciones, pues acabas en el hospital, como bien lo dijiste. Acabas lesionado y al rato ya no puedes ni respirar y no sabes ni por qué. eh, pues allí está la causa, nada más que ignoramos tanto y tanto tiempo que escuchaba por ahí alguien decir que nos adaptamos en el sentido negativo de la palabra, nos adaptamos a estar mal y ya es normal, se vuelve la nueva norma, ¿no? Ujú. Entonces, qué importante es atenderse y ser consciente a esos ejercicios. Bueno, ahí entra a lo mejor la meditación, mindfulness y ese tipo de cosas, ¿no? Así es. Ya cada quien buscará herramientas y seguro ustedes tienen muchas que si por ahí nos escuchan y quieren acudir a Irradiate More, seguro habrá muchas cosas que les puedan ayudar ahí. Eh, la empatía, la escucha definitivamente son cualidades, sí, habilidades que necesitamos para en una posición de liderazgo. Y dicen por ahí que quien no escucha eventualmente va a estar rodeado de personas que le van a decir lo que quiere escuchar, ¿verdad? No lo que realmente sienten, no lo que realmente quieren. Curiosamente, si habláramos como un organismo, pues vuelve otra vez esta cuestión de no ser franco, digamos, o no ser honesto con lo que tú sientes. ¿Por qué nos cuesta tanto escuchar? Eh, y esto tiene una estrecha relación con la empatía. Así que, ¿de qué manera cultivamos esta empatía y de qué manera nos volvemos buenos escuchas? Bueno, el primer punto o la primera pregunta te la resolvería de esta manera. Todos los seres humanos tenemos una necesidad natural y muchas veces inconsciente, es decir, no sabemos que tenemos esta necesidad de ser vistos, ser escuchados y de podernos expresar naturalmente. Ujú, Entonces, como tenemos estas tres necesidades básicas en la parte como emocional, siempre estamos buscando la manera de poder expresarnos, de poder sentirnos escuchados y de poder sentirnos vistos. Y entonces, sin querer, jugamos en esto de cómo le hago para que me vean y me escuchen. ¿Cómo le hago para poder expresarme? Y entonces nuestro gran defecto como seres humanos en esta falta de escucha es que cuando alguien nos habla o se comunica con nosotros, estamos más en el de cómo le hago para responder, para poder expresarme y cómo le hago para decir lo que estoy pensando, es decir, hablar, ser escuchado y cómo le hago para que me vea y entienda cuál es mi postura. Y entonces, sin querer, estamos más montados en una conversación. Si yo estuviera ahorita hablando contigo y estoy pensando en qué le voy a responder, cómo le hago para mostrar que sé, todo eso hace que me desconecte de ti, hace que no te escuche tanto y que esté más en mi cabeza pensando en cómo responderte o qué te quiero comunicar, más que en poner la atención en ti, precisamente, y más que en ti, en tu mensaje. ujú, Y entonces está el famoso dicho de para eso tenemos dos oídos y una sola boca. Tenemos que callar más y callar ujú, inclusive yo me referiría a callar la mente. ujú, En esta necesidad de responder, mejor escucho bien, ujú. porque a lo mejor por estar pensando en cómo te voy a responder, no estoy escuchándote bien. Y requiere práctica, no es tan fácil. Mucha práctica. Y moviéndome hacia el punto de la empatía, tiene que ver con que entonces yo no me ponga en mi postura de quiero yo ser vista, quiero yo ser escuchada, quiero yo expresarme, sino en quiero entender que el otro también quiere ser visto, escuchado y expresarse. Entonces me voy a poner con mi necesidad, voy a tratar de cubrir tu necesidad. Y entonces me hace ver que tú necesitas ser escuchado y visto. Ujú. Y me hace entender que mi necesidad también es una necesidad tuya.
¿Cómo puedo aprender a ser empático? Es mucho tratar de ponerme en tus zapatos, que esta frase ya es muy trillada, pero muchas de estas maneras es que cuando tú me estés comunicando algo, tratar de entender qué pudieras estar sintiendo o pensando tú. Ok. Y es verme en ti. Y un ejercicio que yo propongo, a veces que parece trivial, pero es Ujú, ponte a ver películas y trata de interpretar en las películas cuáles son las emociones que están en juego en los personajes. ujú. Porque con esta práctica después cuando tengas a tu pareja o cuando tengas a tus hijos o cuando tengas un colaborador, puedes aprender a interpretar las señales de qué es lo que puede estar sintiendo. Muy bien. Y Eh, no se vale, perdón, no, adelante, Pati. no se vale solo interpretarla, sino hay que validarlos, porque tu interpretación Ujú. puede ser equivocada. Ese último punto es bien importante, porque si no vamos a volver a ver con nuestros propios ojos, oír nuestra propia mente, nuestro propio mundo, lo que te están diciendo sin entender que ese es otro mundo. Y definitivamente sí se requiere mucha práctica. Es otro punto en el que he tratado de trabajar mucho. Yo creo que muy al principio, sí, yo me iba sobre las personas con mi idea y sin escuchar absolutamente nada, ¿no? Eso que mencionas es efectivamente esa necesidad de imponer uno lo que está escuchando en su mente y generar una respuesta y decir, bueno, es que sobre todo pasa mucho, creo, cuando dominas algo y quieres que los demás tengan ese mismo nivel y aparte de la forma que tú lo ves, que además de todo, aunque tú domines cualquier tema, no significa que sabes todo, ni mucho menos. La gente te puede dar sorpresas, gente que ni siquiera a lo mejor, bueno, va a ver fuera de la caja, etcétera. Pero sí definitivamente requiere mucha práctica, pero hay que ser conscientes una vez más del objetivo es la otra, entender al otro, no entenderse a uno. Si uno se quiere entender, bueno, pues ahí está la terapia, pero, pero lo importante es entender al otro cuando estamos comunicándonos. Otro elemento que me parece que me gustaría preguntarte volviendo a lo mismo que si estamos hablando de líderes, personas a cargo de equipos de trabajo, es la asertividad, que está también muy relacionada con la comunicación. ¿Qué significa ser asertivos y cómo lo podemos conseguir? La asertividad tiene que ver con poder comunicar, como bien dijiste, lo que realmente deseas, quieres transmitir o quieres solicitar, siendo muy claro. Pero para eso hay un paso antes. Tú tienes que tenerlo claro. Y el problema de la comunicación es que asumimos que el otro va a entender todo lo que está pasando en nuestros pensamientos o todo lo que está pasando con nuestras emociones y transmitimos un mensaje sin ser claros en eso porque tampoco nosotros lo tenemos claro. Una de las cosas que trabajamos en el alto rendimiento y uno de los fundamentos o de las partes básicas es justamente que tengas claridad. Y, y claridad cubre muchos aspectos. La claridad empieza por entenderte un poco más a ti, cómo te ves tú, quién eres, quién deseas ser, cómo deseas presentarte. Y cuando tienes esta claridad es mucho más fácil poder transmitir y ser valiente para expresar la realidad. Lo que pasa muchas veces con nuestra comunicación es que la comunicamos como a medias. Y es como asumir que los demás entienden todo el contexto que tenemos en nuestros Uh -huh, pensamientos uh -huh, o toda la situación que nos llevó a esta reacción con nuestras emociones. uh Y lo -huh. que nos falta es ser claros. Ok. No se trata de aventarte tantos rollos, es de ser claros, de Uh una -huh, comunicación clara, enfocarte en cuál es tu objetivo a comunicar y tratar de ponerlo de la manera más clara. Ahora, también en la comunicación, sobre todo en temas de liderazgo, es muy importante reforzar la comunicación en las dos vías. O sea, es de ida y de vuelta. uh -huh. Te lo comunico y valido si se entendió lo que quise comunicar. Y ahí juega mucho la asertividad. Eh, transmito el mensaje y valido si ha sido comprendido como yo lo quería transmitir. Y eso te ayuda a manejar equipos de trabajo mucho más sanos con esta asertividad, esta claridad y esta comunicación bidireccional. Uh -huh.
Llevan dos veces que lo mencionas, la validación, y eso es que me parece bien importante mencionarlo porque sí es un error muy frecuente. Nos pasa mucho en ambientes de trabajo que mandamos un correo, nosotros creemos que es el correo más perfectamente hecho. También hay un tema de lectura ahí, pero luego la gente no lee, esa es la verdad, o no leemos. Pero de todas maneras, uno luego se olvida, dice, ya mandé mi correo y se acabó, ¿no? Y nunca validaste si las personas entendieron lo que quisiste decir. Y ahí entran las dos vías que tú mencionas. Y volvemos a otra vez, ¿cuál es el mundo de la otra persona? ¿Cuál es que está en su cabeza? No en la tuya, tú ya está bien, ya tienes lo tuyo, ya qué bueno que eres claro y ya lo dejaste. Pero bueno, en tu mente estás claro, pero los demás, ¿qué? Y qué importante ese punto de la validación. Eh, y bueno, quisiera también ahondar un poquito otra vez en este mismo tema porque a veces vuelvo, ya mencionamos este punto de la validación, pero no sé si hay algo más porque a lo mejor uno tiene esa capacidad o tiene esa habilidad de ser claro, pero no los de tu equipo. Y no me refiero tanto al mensaje que tú le mandas a ellos, sino cómo hacer que ellos también hagan mensajes claros. Digo, ahí están por medio del ejemplo, a lo mejor en un correo y ellos empiezan a ver cómo redactas, etcétera. Pero, ¿qué otra cosa recomendarías para poder desarrollar eso sin que tenga que ver con la cuestión académica, ¿no? Si tienen un retraso en lectura y eso, pues digo, no hay mucho que hacer, un atraso, perdón. Pero si fuera de ese tema, ¿cómo más les transmites esto? Yo creo que la herramienta más táctica para eso es hacer Ujú, preguntas. ok. Si tú eres claro en la comunicación, tú tienes que hacer preguntas para validar que está llegando el mensaje de manera adecuada. Pero ya con eso puedes validar que tu mensaje se recibió como tú querías que se recibiera. Esa es una. Pero el seguir haciendo preguntas, de alguna manera modela o pone el ejemplo de que el equipo también pueda adoptar esta cultura. Ujú, Hay algo que se llama neuronas espejo, y las ujú, neuronas espejo es este reflejo de empezar a mimetizarnos con nuestro ambiente que nos rodea. Y si tú pones el ejemplo de hacer las preguntas de validación o de clarificación, ayuda a que los otros empiecen a contaminarse, por decirlo ujú, con un término ujú, negativo, a contagiarse de también hacer preguntas ujú. para tener esta claridad. Y eso sin meternos en el punto académico que tú decías, que Claro, ya tiene que ver con skills de comunicación que a lo mejor el otro individuo tiene que adoptar o incorporar en su desarrollo personal. sí. De hecho, el coaching se trata de hacer preguntas, ¿no? Ya me lo decían Efraín Mendicuti, que creo que lo ubican bien ustedes. Él también es coach y en la entrevista eso es lo que me decía, como, ¿de qué se trata el coaching? Pues hacer las preguntas difíciles. Este ejercicio de hacer preguntas definitivamente nos ayuda a entender mejor el mundo, ¿no? No solo obviamente a través de las personas, pero el mundo en general se entiende a través de preguntas. Y ciertamente sí es algo que trato de mencionar en mis equipos, que sí, hacer preguntas es bien importante porque de otra manera no puede, es la única manera de no dar por entendido lo que estás entendiendo. A partir de preguntas dices, esto yo pienso, lo valido. ¿Es así o no? Esto yo pienso, lo valido. Sí, el método de hacer preguntas, ¿no? Y si me permites, haría una aclaración en el tema de hacer preguntas. Sí, La intención de las preguntas no es ser inquisitivo claro. o es ser curioso. Curiosidad, sí, sí, claro. Estar con la curiosidad, desde el punto de vista de la curiosidad, sí, no del inquisidor, porque si no, vamos a estar con que, es que ya, digo, y eso es clásico, ¿va? Es que tú la regaste aquí, ¿verdad que sí la regaste? ¿Verdad que? Y entonces le pegas a la persona, y que con tus preguntas, y pues, ¿cuál curiosidad, va? Y más bien estás de inquisidor, como bien dices. La motivación es un tema que me, ¿cómo te diré? Me apasiona en el sentido de tratar de entender cómo, ¿no? Porque creo que la gran pregunta que siempre me hago y se las hago a quien tengo es, ¿eso es interno o es externo? Como que siempre es la gran pregunta y hasta dónde influimos nosotros como líderes, como encargados en las personas y hasta dónde no. Y escuchaba una charla sobre los factores de motivación, los factores higiénicos. Ahí dejaban muy claro, por ejemplo, que el dinero es un factor higiénico. Digo, yo te estoy dando cierto lenguaje y a lo mejor tú ahorita nos aclaras eso que yo estoy diciendo, pero me gustaría desde tu experiencia, desde lo que hacen ahí en la compañía en Irradiate More, la motivación, ¿qué onda? ¿Es externa? ¿Es interna?
¿Qué tanto influimos? ¿Qué podemos hacer nosotros? Desde nuestro punto de vista, la motivación es interna. Sin Ok. embargo, hay factores a tu alrededor de los cuales no tienes control que pueden afectar tu motivación interna. Ok. Entonces, por eso cuando se hablan de factores higiénicos y de factores de motivación, se hace esta distinción de qué es lo que está fuera de mí y qué es lo que está dentro de mí. La Ujú. motivación interna, la palabra motivación viene de moverse, de qué te mueve. O sea, cuando te preguntan qué te mueve, es justamente algo que viene dentro de ti. Y es cuál es tu pasión, cuáles Ujú. son tus intereses, cuáles son tus ganas de moverte hacia adelante. Por eso se llama motivación. Hay factores externos que pueden hacer que haya frustración y que afecten esta pasión o este deseo de moverte. Y por eso es que se hace esta separación. En realidad muchas veces se dice, te voy a motivar con un incentivo económico, por ejemplo. Y en Ujú. realidad es un factor que puede ayudar a que se ponga más elevada mi pasión y mi motivación o mi deseo de moverme. Ujú. Pero en realidad si me lo quitas o lo pones, no puede cambiar mi pasión. Ok. Puede frustrarme e impactarla, pero en Ujú. realidad no afecta tanto. Los factores externos, el Ujú. impacto que tienen los factores externos es más bien en un concepto de mi satisfacción. Ok. Entonces, las cosas que vienen de adentro de ti generalmente te mueven y te generan muchísima satisfacción. Los factores externos generalmente no me dan satisfacción, pero sí podrían provocar insatisfacción. Ok. Y esa es la diferencia entre lo que está afuera y lo que está dentro. Entonces, vamos a suponer que yo estoy llevando a cabo el trabajo de mi vida, o sea, algo que me apasiona hacer. Ujú. Y, y resulta ser que nadie me lo reconoce, no me lo pagan y empieza a generarme frustración, que genera insatisfacción y que entonces no me siento cómoda con mi pasión. Pero Ok. es porque algo generó esa insatisfacción afuera de mí. Ujú. Pero si yo me muevo de ese ambiente, sigo sintiendo la misma pasión por moverme por eso que hago que me gusta tanto hacer. Entonces, si te fijas, sí tiene que ver con algo interno y tenemos que aprender a conectarnos con eso. Descubrir cuáles son esas Ujú. pasiones, cuáles son esas cosas que nos hacen movernos hacia adelante y tratar de controlar en la medida de lo posible esos factores externos que pudieran generarnos insatisfacción. Ok. Una búsqueda de vida, definitivamente, porque nadie te va a decir qué es lo que te apasiona. Tú lo tienes que encontrar, ¿no? Y eh, pues sí, uno tiene poca o no la influencia en esa parte interna. Así que pues sí, yo coincido contigo en que la invitación general es que todos hagan apuesten por esa búsqueda, ¿no? Y que al final uno decide cómo sentirse. Pues, o sea, en ese escenario que tú decías, esa persona pues puede tener dos opciones, desanimarse y decir voy a dedicarme a otra cosa o seguirle y encontrar cómo hacer que esa insatisfacción no perjudique su apasionamiento. Y pues digo, las historias de éxito están llenas de fracasos, porque así es la vida, llenas de errores y de derrotas, ¿no? Hasta que la gente sale adelante. Así que coincido que esto es más interno y que bueno, uno tiene que cuidar a lo mejor estos factores externos para no perjudicar a esa, sí, digo, simplemente para no generar insatisfacciones. Así es. En equipos de trabajo tenemos conflicto. Digo, no solo en equipos de trabajo, la vida entre personas genera conflicto, lo cual también luego de repente podemos tener a lo mejor un misconception, pues, o un entendimiento erróneo de lo que es un conflicto, ¿verdad? Entonces, obviamente si tenemos equipos diversos, queremos fomentar la creatividad, la innovación, el conflicto va a ser parte o incluso si no, porque así es la vida. Entonces, hay quienes tenemos, me incluyo, más propensión de evitar el conflicto, eh, pero pues lo necesitamos si queremos avanzar. ¿Cómo le hacemos si tenemos esa propensión? Bueno, me encanta que pongas tu ejemplo porque yo también soy de esas personas que generalmente evita el conflicto. Creo que el peace and love es mucho mejor que el conflicto, pero en realidad el conflicto nos da muchísimas ventajas. Como bien lo mencionaste, fomenta la creatividad porque invita a la participación de ideas. Ujú. La clave está en que hay conflicto tóxico y Ujú. conflicto saludable. Ok.
Y entonces, ¿cómo es el conflicto saludable? El conflicto tóxico todos lo conocemos porque todos nos hemos enfrentado en algún momento de nuestra vida con el tóxico. ¿Cuál es el tóxico? Es alguien que nos afecta nuestra integridad, nuestra dignidad, que perjudica a las personas. Ok, El conflicto saludable es el que se enfoca en los hechos. ok. Entonces, si quieres tener en los equipos de alto rendimiento o equipos productivos, es que todo el equipo haga acuerdos en que la regla es enfocarse en el hecho. Ok. Tenemos un problema, ¿cómo lo vamos a resolver? No es tú hiciste, tú deshiciste, no es apuntar hacia la persona, que es justamente donde te vas al conflicto tóxico, es Ujú. enfocarte en la solución del problema, en el hecho que falló, en la situación incómoda para todos, en la crisis, pero es como si fuera un ente externo y lo sacas de la persona. Ok. Y cuando haces el acuerdo en el equipo, se fortalece la participación del equipo porque nadie se siente temeroso de participar, porque sabe Claro. que el enfoque es en el hecho, en esa cosa que es fuera de las personas. Ujú. Se enfocan en el problema y en cómo brindar soluciones. Y entonces, si yo hago una aportación que parece loca, no me juzgan a mí, juzgan a la idea. Ujú. Si yo estoy en contra de un argumento, no me juzgan a mí, están en contra de la manera como hice el argumento o del argumento en sí. Ujú. Es como sacar de la persona en un ambiente de conflicto. Y cuando lo ves así en los equipos de trabajo, lo que haces es que invitas a la participación, Sí, al término que yo le llamo co-crear. Y co-crear es cómo juntos creamos la solución, cómo por juntos supuesto. salimos de la crisis, cómo juntos resolvemos el tema. Sí, sí me parece que sí es la manera de crear, ya lo decías, es que la gente no se sienta atacada. Es un tema de cultura organizacional e incluso yo diría de nuestra cultura. Creo, bueno, ya es mi percepción personal que solemos ser la sangre es caliente, yo creo, en los latinos y luego no alcanzamos a hacer esas distinciones. Creo que otras culturas de repente tienen mejor manejo de eso, o esa es mi percepción personal. Pero bueno, eso no nos impide, volvemos a lo mismo, a aprender. Y definitivamente, si las personas se sienten atacadas, etcétera, pues no va a haber creación o no va a haber co-creación, como lo estás llamando, ¿verdad? Eh, Creo que ya hemos pasado por algo de este punto de los errores que pueden cometerse individualmente, pero en el tema de las organizaciones y los líderes, ¿cuáles crees que son los errores más comunes que se cometen con respecto al aspecto emocional? Quizás ya hemos mencionado algunos, pero ya específicamente en esta parte, ¿cuáles son los que tú ves que son más comunes? En el tema de las organizaciones, que yo creo que estamos un poco atrasados en el concepto, es que el liderazgo primero se define por jerarquía. Mm. El liderazgo debe de ser totalmente colaborativo. Es decir, no necesito tener un puesto o un título Ujú, nobiliario para ujú, poder ejercer mi liderazgo. ujú. Todos lideramos Sí. en diferente o mayor medida, en menor o mayor medida, pero todos lideramos. Ujú, Y el tema es que si yo asumo que solamente el que tiene un título o una jerarquía dentro de la organización es el que puede dar instrucciones, dar guía, orientar a las personas, decir cómo se van a hacer las cosas, estamos cometiendo un grave error en la organización porque no estamos permitiendo esta co-creación. ujú. Y estamos mermando mucho no solamente la parte profesional de desarrollo profesional de nuestro equipo de trabajo, sino que también estamos invitando a no participar. Claro. La última palabra la tiene el que tiene el puesto jerárquico. Y hay un concepto muy interesante que han manejado muchos autores últimamente, que se habla de líder sin título, de Ujú, Robin Sharma, ujú. o liderazgo sin autoridad, de Keith Ferrazzi. Y lo que manejan es, no importa si tienes una posición de título nobiliario dentro de tu organización, tú puedes ser un líder aportando una idea y llevando a cabo un proyecto. Y este es el futuro de las organizaciones, si no es que debería de ser el presente de las organizaciones. Las organizaciones que no estén fomentando esta co-creación
Ujú. esta colaboración en donde todos participen y no tengo yo la última palabra porque yo tengo el puesto, se están quedando atrás. Y eso es lo que es el error más grave que están cometiendo las organizaciones. Por eso algunas organizaciones ya se están moviendo de la pirámide, del esquema de pirámide, a tener más como células o núcleos de trabajo colaborativo. Y eso es lo que debe pasar en las organizaciones si quieren subsistir. Sí, eso es lo que nos trajo entre muchos cambios. Digo, son más bien cambios que ya estaban y ya venían y las organizaciones por una u otra razón no los querían hacer, ¿no? Es la verdad. Y la de las jerarquías es uno de esos tantos. Y sí, muchas empresas están yéndose no solo por lo duro de la crisis, porque la verdad sí ha sido muy dura, sino porque no están evolucionando a estas cosas. Y sí, el fin de las jerarquías, organizaciones más planas, células, trabajar por resultados, en fin, todo este esquema es el nuevo. Y si las organizaciones se quedan en el viejo, pues no van a llegar al otro lado, como bien mencionas, Pati. Eh, el último tema que me gustaría tratar, pues es relacionado precisamente con la pandemia, porque es una época de retos muy importantes, no solo en los estados de resultados, digamos, sino individualmente en las personas. Pues ahora tenemos a los hijos en casa, ya estábamos mencionando el estrés y la ansiedad y todos los trastornos psicológicos que está generando el encierro en los niños. En fin, es un impacto bastante severo. Entonces, tú sigues teniendo un equipo de trabajo, ahora en teletrabajo en muchos casos. ¿Cómo podemos sobrellevar o manejar estas situaciones de la mejor manera individualmente y con nuestros equipos? Yo creo que uno de los factores cruciales ahorita es el tema de abrazar el cambio. Y abrazar el cambio significa dejar de resistirnos a algo que no podemos controlar, tener foco en lo que no podemos controlar y dejarlo ir, y poner el foco en lo que sí podemos controlar. Y una de las cosas que podemos controlar son nuestras emociones. Es correcto. No es tan sencillo, pero sí es importante que pongamos ojo ahí. Entonces, como tú bien dijiste, el estrés, esta ansiedad por este futuro incierto, hay que aprender a utilizar herramientas que nos ayuden a solventarlo. ¿Cómo manejar equipos ahora? Es que tenemos que, obviamente, manejar el cambio y mirar hacia la innovación. Okay. Y abrazar el cambio significa es esto, dejar de resistirme a lo que está sucediendo, tengo que aceptarlo, luego enfocarme en lo que sí puedo controlar, darle la bienvenida y abrir un poco la flexibilidad y la perspectiva a tratar de innovar viendo las oportunidades. Ok. Como bien decías, ahora estoy en casa con todo el estrés de un ambiente que no es el que habitualmente tenía para trabajar y con horarios como distorsionados. Tienes que cuidar tu salud y tienes que empezar a establecer rutinas, nuevas rutinas que te ayuden a mantener este equilibrio en tus emociones y que estés abierto a la flexibilidad. ¿Cómo manejarlo con tus equipos a distancia? Una recomendación y una práctica que tenemos en Irradiate More es que al menos una vez a la semana hacemos una junta, y digo, la hacemos todos los lunes. Así empezamos nuestra semana. Todos los lunes tenemos una reunión virtual, todo el equipo de trabajo, que consiste en media hora y nosotros le llamamos check-in. Y en esta media hora lo que hacemos es hablar de cómo te sientes y cómo te la has pasado esta última semana. No hablamos del negocio, no hablamos de la empresa y no hablamos de proyectos. Hablamos de cómo estás tú y tu familia y eso nos ayuda a conectar con nuestras emociones, pero también a generar empatía y a formar un equipo de trabajo mucho más vinculado, que Ujú, eso es algo que hemos perdido con esta pandemia. Hemos ujú. perdido el vínculo social de contacto físico, pero Sí no es. tenemos por qué perder el vínculo emocional y lo podemos Ok, hacer a través de estas reuniones virtuales. ok. Me quedo con las dos ideas que dijiste. Abrazar el cambio, me parece padrísima esa. No hay que resistirnos, esto es como es y hay que abrazarlo en vez de empujarlo hacia algún lado porque no se va a ir. Así que mejor lo abrazamos. Y por otro lado, el vínculo emocional.
Me gusta mucho porque definitivamente esta parte física, sensorial del contacto humano es dura, es dura. Yo lo veo con mi niña que no ha podido ir a la escuela, está en preescolar y le está costando mucho. Y a mí me duele verla así, pero está el vínculo emocional y ese es sobre el que hay que trabajar y es el que hay que tener presente. Patti, pues estamos llegando ya prácticamente al final de la entrevista. Primero que nada, te agradezco muchísimo a ti y al equipo de Irradiate More por aceptar mi invitación a este podcast. Y por otro lado, me gustaría que nos dijeras cómo la gente se conecta contigo y cómo se pueden conectar con Irradiate More, con la compañía, qué servicios pueden adquirir, cómo pueden ser parte de su comunidad y también del podcast por ahí que ustedes tienen de Inmune al Caos. Sí, muchas gracias por eso y gracias por la invitación. Nos sentimos muy honrados por participar en tu comunidad. Muchas gracias. Nosotros, como ya hemos mencionado, es una empresa que nuestro servicio premium, como le llamamos nosotros, es el coaching. Son procesos de coaching que pueden ser individuales o grupales, pero también otorgamos todo lo que tenga que ver con desarrollo personal, porque nuestra misión es inspirar a las personas a que identifiquen su potencial y con eso puedan alcanzar sus metas y sueños en la vida. Entonces lo hacemos a través de diferentes medios, de cursos, webinars, conferencias, talleres y de los procesos de coaching. Pero a partir de la pandemia creamos algo que la verdad es que ha crecido de una manera que nos llena el corazón. Es una comunidad que se llama Inmune al Caos y precisamente lo hicimos pensando en que iba a ser por corto tiempo y nada más para darle soporte a las personas de manera 100% gratuita. Entonces, lo que hacemos es que tenemos esta comunidad, es todos los jueves a las 6 de la tarde tenemos webinars al aire, así le llamamos, jueves al aire, en donde a veces tenemos invitados, tenemos especialistas y a veces los mismos coaches presentamos algún tema que pudiera estar ayudando a las personas en este momento. Pero construimos una biblioteca para las personas que no pueden estar en vivo, puedan acudir a la biblioteca y ver las repeticiones o ver documentos, libros, recomendaciones de libros. Es una biblioteca muy amplia, 100% gratuita. ¿Cómo le haces para llegar a ella? Simplemente es cuestión de que se registren en www.irradiatemore.com/inmune al caos. Ahí se registran y tienen acceso a la biblioteca. Entonces invitamos a tu audiencia a que formen parte de esto, como ya dije, 100% gratuito y con mucho cariño lo estamos haciendo y pensamos dejarlo por el resto del año y tal vez permanezca vivo para siempre. Entonces los invitamos con muchísimo gusto y a mí me pueden encontrar en patia@irradiatemore.com, ese es mi correo directo. Y si quieren información de cualquiera de lo que yo mencioné, en info@irradiatemore.com, ahí nos pueden encontrar y podemos resolver sus dudas o sus inquietudes. Excelente, Pati. Pues qué padre esa labor que están haciendo con Inmune al Caos y pues que todos se registren. Los invitamos a que se registren. Es gratuito. Y si quieren algo más, pues también, ¿no? Que se contacten con ustedes. Pati, muchísimas gracias. Te agradezco mucho. Me encantó la entrevista y pues seguramente no es la última vez que nos vamos a platicar, que vamos a estar en contacto. Encantada, Oscar, y muy agradecida por la invitación. Gracias y buenas noches. Buenas noches.